Antes de empezar con el tema nuevo que tenemos que ver, que es sobrecarga de operadores en C++, que nos puede llevar dos clases y media. Después tendremos que ver lo que quedó pendiente, esto de entrada-salida. Manejar la biblioteca estándar de C++ para hacer entrada-salida. Puede hacer las mismas cosas que ustedes estaban acostumbrados a hacer con Previous Conf. Como se hace en C++, y después entraríamos en programación gráfica con Qt. Entonces, para comenzar con esto de sobrecarga de operadores, que es una cosa un poquito más avanzada, hacemos más, en que se pueden implementar clases así bastante copadas. Primero, me gustaría repasar acá esta guía de ejercicios y ver ahí en qué momento surge esto de hacer la sobrecarga. Creo que los primeros ejercicios 4 o 5 que se lo había comentado en las primeras clases sobre cuando entramos en esta unidad hacemos más. Sí, ya lo vimos. Después cuando entramos a implementar clases, el ejemplo que está ahí en la filmina sacado del date es la clase hora. Y después una parte donde se habla de la programación orientada a objetos como una forma de reutilizar el código y de tener, además, hacer como un ocultamiento de la implementación. Inclusive cuando se empiezan a programar las clases en archivos separados y se separa la declaración en un .h, la implementación en un CPP, como en el punto H, uno puede abrirlo el punto H, si uno programa una clase, por más que a la parte del código ejecutable lo compile, el punto H sí o sí tiene que estar disponible para aquel que use la clase porque lo tiene que hacer include, tiene que incluirlo como parte del código fuente. Entonces en este archivo está toda la declaración de clase y uno puede ver ahí no la implementación, sino la interfaz de la clase. Es decir, una vez cómo más o menos puede llegar a tener una idea de cómo nos guarda los datos, que no es lo más importante, sino lo más importante es qué funciones le brinda la clase. O sea, serían los métodos que se conocen, las funciones miembro, que sería como el comportamiento que puede tener los objetos de esa clase. Como si fuera la clase hora, tenemos una función establece hora, establece minuto, establece segundo, imprime estándar, después tenemos obtiene hora, obtiene segundo, obtiene minuto. Todas funciones que son públicas en la clase que le permiten a aquel que escribe un programa con esa clase interactuar con objetos. Esa clase a través de esas funciones. Entonces todo lo que era implementación estaba en el CPP y la interfaz en el punto H. Y la implementación en un principio al que usa la clase no le interesa. Entonces por acá había otros ejercicios, donde se te decía, bueno, que la clase hora, que está acá de ejemplo, en vez de guardar, almacenar internamente en sus datos, miembros, que son privados, en vez de almacenarlo en 3 enteros, hora, minuto y segundo, se podía almacenar en un solo entero que represente la cantidad de segundos de la medianoche. Este ejercicio que está acá. Modifica la implementación de la clase hora, ejercicio anterior, el 5, de forma tal que internamente la hora esté almacenada como la cantidad de segundos desde la medianoche. ¿Está bien? Pero todas las demás funciones de la clase, bueno, acá hay dos nomás, deberían permanecer iguales. O sea, establece hora, por ejemplo, va a recibir 3 enteros, hora, minuto y segundo. Que para guardar el dato en el objeto de la clase, tiene que convertir eso a segundos de la medianoche. Multiplica los minutos por 60, multiplica las horas por 60 por 3600, sumar todo y sumar los segundos, van a hacer una conversión. Y para imprimir tenía que hacer la conversión inversa. O, leer el valor de ese entero, tomar el valor de ese entero de segundos de medianoche, convertirlo en hora, minuto, segundo, e imprimirlo en formato que haga falta. Este es un ejercicio que ya con las dos primeras clases que vimos de C++, ya lo pueden implementar. Empezar a codificar clases propias con algunos requerimientos, digamos, que dice, bueno, los datos se tienen que guardar de esta forma y ustedes se tienen que rebuscar y sin cambiar la interfaz respecto al ejercicio anterior. Después había otro ejercicio, acá el 7, que dice modificar la implementación de la clase hora del ejercicio 5 y agregarle funciones miembros set y get, o sea, set para
setear o fijar los valores de la hora, y get para obtener los valores de la hora. O sea, acá estarían los prototipos de las funciones, se muestra en el listado 4, dice ahí. Entonces acá, establecer horas recibe un entero, me cambiaría el campo hora, establecer minutos, establecer segundos, también recibe un entero, y obtener hora, obtener minutos, obtener segundo, devuelve con el valor de retorno de este tipo de entero, ese dato miembro de la clase. El ejercicio 8 pide agregar el calificador const a las funciones miembro del ejercicio anterior. O sea, acá, cuando vimos const, ¿para qué se usa como en las funciones miembro? Veíamos que se escribe acá a continuación, ante el punto y coma, después del cierre del paréntesis que cierra, y ante el punto y coma, se pone el const, eso declara método constante, que esos métodos constantes se aseguran de que no vayan a modificar el objeto, o sea, los datos que tiene el objeto internamente. Entonces acá, por ejemplo, obviamente los establecer no van a tener que ser const, porque eso sí tiene que poder modificar el objeto, y los métodos obtener sí debería ser const. O sea, acá lo deja abierto, ¿vale? Según su criterio, según el uso ideal de const, cuál debería ser constante y cuál no. Después dice modificar la clase hora de ejercicio anterior. Se fijan así como se va como agregando prestaciones a las clases. Se le agregaron todas las funciones get y set, se pusieron constantes, o sea, se van mejorando la implementación como para que mejor programado. Y este otro dice, bueno, ahora modifique las funciones miembro para que puedan ser llamadas en cascada. Para eso hay que usar el puntero dis. Entonces acá ya van aplicando los temas un poco más avanzados que vimos en las clases más recientes. Escribir un programa de prueba que verifique el correcto funcionamiento. Acá se ve, por ejemplo, establecer hora. Debería devolver una referencia al objeto que lo llamo para poder después concatenarlo con imprimir. Entonces uno puede cambiar la hora del objeto h y imprimirlo ahí en la misma línea. Después establecer hora, establecer minuto y establecer segundo. También deberían devolver una referencia al objeto que lo llamo para poder concatenar así todas estas, y si uno quisiera acá el último, le podría poner también punto imprimir. Si uno hace que también establecer segundo devuelva una referencia al objeto que le llamo. Digo una referencia al objeto que le llamo porque así como conviene declarar el valor de retorno de estas funciones, que internamente en la implementación hay que devolver el puntero dis de referenciado. O sea que de referencia a un puntero es porque está haciendo, uno se refiere al objeto en sí. Aquí dicen acá en el chat. Las clases que graban, ahí preguntan en el chat, las clases que grabo yo las subo en un drive personal, y cada unidad tiene una carpeta aparte, y los enlaces de la carpeta los dejo en el Moodle. Ahí le contesto. Porque a principio de año los dejaba acá en el Telegram, y los enlaces medio que se perdían. Por ahí alguien dijo que no podía estar en otros lados. Así que lo puse. ¿Qué más? Bueno, acá vamos con la parte de acá que me serví un poco para lo de hoy. Acá hay un ejercicio que dice escribir una clase complejo, o sea, que permita realizar aritmética básica con números complejos. Aquellos que ya han visto análisis de señales y sistemas deberían entender que es un número complejo. Esta clase la tiene que implementar en dos archivos separados, complejo.h, complejo1.h, complejo1.cpp. Y además tiene que escribir un programa que verifique el correcto funcionamiento de esa clase. Aquí dice, bueno, los números complejos son de la forma a más i por b, donde i es la raíz de menos 1, y a y b son cualquier real. Son números reales. Utilizar variables double para datos miembros. O sea, obviamente la parte real y la parte imaginaria del complejo se deberán guardar como variable tipo double. Codificar un constructor que permite inicializar un objeto de la clase, el cual debe tener valores predeterminados. Codifique funciones miembros públicas para sumar dos complejos. A ver, acá me interesaba obviamente hacer estas funciones miembros. No sé si alguien llegó a hacer estos ejercicios hasta acá. Sí, sí. ¿Eh?
poquito, nada. Aquello No, que... yo creo que llegué hasta el 13, 14, no me acuerdo. 13, 14, sí, un poquito más adelante. New y delete. Bueno, entonces van a poder ayudarme. No quedó complejo acá. Un ejercicio complejo. Ejercicio complejo. Vamos a hacerlo, implementar, no lo voy a hacer tal cual está acá, sino para hacerlo más breve en un solo archivo fuente. Entonces, el main. Class complejo. Y tenemos el cuerpo de la clase. Escribir una... y dice que tiene que tener el constructor, obviamente, que tenga valores por defecto. Y doble, dice que tiene que tener variables doble para almacenar los datos. Se pone de parte sí, para que quede listo. ¿Qué más? Y codificar un constructor que permite inicializar un objeto de la clase, el cual debe tener el valor predeterminado. Pues en argumento. Y codifica una función miembro pública para sumar dos complejos, restar dos números complejos, imprimir un número complejo de la siguiente forma: paréntesis, parte real, coma, parte originaria, paréntesis. O sea que un complejo, que uno matemáticamente lo escribía 2 más 3i, se le va a imprimir como paréntesis 2,3. Entonces acá vamos a tener que tener una void imprimir const. Y en los cuerpos van a tener que estar complejo, complejo, doble parte real, doble parte original, vamos a poner así, complejo, void, complejo, imprimir, no aparece nada, const. Y tenemos todo vacío, así que esto debería compilar. Esto compila, obviamente no va a hacer nada. Ya está todo el esqueleto, digamos. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, si queremos probar esta clase, ¿qué podríamos hacer en el main? Bueno, el 11 sería escribir un programa que, utilizando la clase complejo de ejercicio de, define e inicialice dos números complejos, los sume y reste. Todavía no hemos hecho nada con las operaciones. Justamente la parte esa de que quiero detener más, porque después podemos reemplazar esas funciones que suman y restan por operadores. Entonces acá podemos crear un número complejo, C1 por ejemplo. Listo. Eso va a llamar el constructor. Si no se le pasa argumentos, o sea, que está vacío, le va a poner lo que tiene por defecto. Se me va a inicializar el complejo a 0, que no está acá. Acá parte real, igual a parte real, parte imaginaria, igual a parte real. O sea, es igual el atributo que tiene la clase, es el dato miembro, a lo que recibe el constructor. Y acá lo podría imprimir. ¿Bien? Que no hace nada. Entonces acá tenemos que poner cout, dice que hay que imprimirlo entre paréntesis, hay que imprimir parte real, entre coma, parte imaginaria y nueva línea. Acá hay que poner para que no me dé error de que se te da cout y en L no existe. Ahora compilamos de nuevo, ejecutamos
y me muestra el complejo, me falta el último paréntesis ahí. Por apurado. Compilamos y ejecutamos. 0, 0. Tengo un complejo por defecto. Podríamos crear otro. C2, 1, 1. Y podríamos crear otro. C3, 3, 4. Para imprimir. Compilamos ese out. Son. Vamos a poner acá. Complejo 1. Complejo 1. Acá me hace una nueva línea. Me hace una nueva línea. Pongo de nuevo. Copio, pego. C1, C2, C3. C1, C2, C3. Así. Me imprime como una etiquetita y me imprime un complejo. Ya, los complejos son 0, 0, 1, 2, 3, 4. Lo mismo que pusimos acá. O sea que ahí tenemos todo el esqueleto. Podríamos, si no sacar esto, para asumir que no hace nada el faro, función solamente imprime. Y agregamos acá. Función imprimir, imprime, no hace nueva línea, no hace nada. Me imprime los paréntesis, los dos numeritos, entre comas y paréntesis. Chao. Eso hace la función miembro imprimir de la clase complejo. O sea que ahí tenemos el esqueleto básico. Se pueden crear objetos, inicializan por defecto 0. Podría bien haberle puesto un solo argumento también. Mostrar que el otro queda definido 0. Si no le pongo nada son los dos 0. Si le pongo uno me tomo el primero y el otro 0. Si le pongo los dos, me tomo los dos valores para inicializar el... ¿Por qué me abrió eso? El número complejo del valor que le pongo, que es 3, 4. Listo. Ahora dice, ahora vamos a lo más importante para el tema de hoy. Codificar funciones miembros públicas para sumar dos complejos. ¿Cómo lo harían eso? Facundo, no estábamos, pasamos un poco la guía de ejercicio que le dejé en la página y estábamos implementando de a poquito el ejercicio 10 para poner como ejemplo en el tema que tenemos que ver hoy de sobrecarga de operadores. ¿Cómo implementaría una función miembro suma? A ver si quién me dicta. Acá dice sumar dos complejos. O sea que si uno lo hiciera esto C1, C2, C3 que teníamos ahí en el código, uno podría hacer C1 más C2. Las partes reales por un lado y las imaginarias por otro. Así simplemente, sí, esa es la suma. Que acá, bueno, no lo aclaré, está en ningún lado. Sí, cuando yo tengo un complejo que es A, como el que está escrito ahí, que es A más JB, tengo un complejo 1, que es A más, bueno, I por B. A veces se usa J para la electrónica. Y si tengo otro complejo que sea C más I por B, cualquier dos. O sea, A y B son reales, C y D son reales, C1 y C2 son complejos. Pertenece a los reales esto y lo otro pertenece al complejo. Si quiero hacer un C3, que es igual a C1 más C2, esto es notación matemática media. O sea, ¿cómo me formaría la parte real del nuevo complejo C3? Es la suma de las partes reales de los dos complejos C1, C2, que sería más C, más, me va a quedar ahí, por la parte imaginaria del complejo C1 y C2, que sería B más D. Así sería la operación que hay que hacer para sumar dos complejos. Para afectar lo mismo, pero acá le pone menos, entonces acá se menos. Pero a lo que yo iba era
¿Qué recibiría una función suma? ¿Qué devuelve? ¿Cómo se le ocurre implementarla? Acá. En código, ahora ya hablando de código. Podemos devolver un objeto, podemos devolver un valor doble y pasarle los dos Complejo. objetos. Ponerle que devolvemos un Ahí. complejo. Por referencia, como suele ser. ¿Y suma qué recibe? Dos referencias de dos objetos. Ah, ok. Entonces, Constante, ¿no? bueno. Sí, referencia se copia y una referencia no puede cambiarse para que se refiera a otro, así que ya es como. Si lo pasamos por copia, le podríamos, si no pasamos referencia, podríamos poner cosas. Otra forma. Referencia está mal. Bueno. Ahora, ¿cómo lo hago? Lo hago como función pública, lo hago como función, lo podría poner acá si quiero, y hacer como función fuera de la clase. Lo hago como función fuera de la clase y amiga. Entonces Si acá lo pongo recibe dos clase final. complejos, yo diría que se podría hacer estático ese método. Ajá, bueno, eso sería parecido a hacerlo global. Pero está bien. Vamos a lo más básico. A ver, lo hagamos fuera de la clase. A ver si sirve. Y lo implementemos acá directamente en el cuerpo. Vamos a poner acá C1, C2. Listo. ¿Cómo lo implemento entonces ahora? C1 punto parte real más C2 punto parte real, la parte real nueva, C1 parte imaginaria más C2 parte imaginaria. En realidad tendría que tener los get. Claro, o si no, tener muy un tercer. bien, doble. Obtener parte real, obtener parte y más. Perfecto. ¿Por qué esto no lo puedo hacer acá el punto de algo? Porque esto hace una función aparte, separada fuera de la clase, no tiene acceso a los datos privados de la clase. Después, obviamente, que acá me tendré que crear un complejo resultado, o bien lo podría crear después, poner complejo result y pasarle, obviamente, acá podría poner doble, real de la solución, digamos, doble imagen de la solución, acá hago real, imagen. Estoy creando un complejo y hago return. No sé, no ocurre. Quiero que se compila esto. Pero claro, no puedo sumarlos acá, si no puedo acceder, no es que no puedo sumar, si lo tuviera guardado en algún lado, sí lo podría sumar, pero no puedo acceder a los miembros, parte real del objeto C1 que me llegó como argumento, parte imaginaria de C1, de C2, ni parte real, a nada, no puedo hacer nada porque. O sea que bien podría entonces, si uno quiere tener acceso y no implementar funciones get, no solamente que no implementarla, porque está bueno implementarla, y a todas las clases ponerle todas las posibilidades que uno quiera, todas las sets, todas las get que haga falta para que el que use la clase le sea más flexible su uso, más fácil. Los datos son privados, las funciones get, las funciones set me aseguran que siempre estén en los valores correctos. Acá podría inclusive poner set, fijar parte real. Vamos a ponerlo hacia acá vacío para que no me compile, después habría que llenarlo esto para que me compile, fijar parte imagen. Las otras también tengo que poner acá. Que son en línea, pero bueno, las obtenerse podrían implementarse en línea. Perfecto. Parte real. Porque son cortitas. Parte imagen. Y esto también podría ser. Acá debería decir doble. Y acá fijar. Bueno, pero tenemos
O sea, hay que hacerla completita la clase. ¿Está bien? Hay que hacer todo completo. Pero bueno, si no queremos implementar tanto, nos queda la opción de hacer esta función amiga de la clase. Se pone este prototipo acá, se le freen y vamos a implementar. Ahora, supongamos que esto funcione. Nosotros acá queremos hacer un nuevo objeto y que sea complejo C4 y que sea la suma. Entonces, ¿cómo debería la suma de C2 más C3? Tiene que llamar suma C2 con C3. ¿Está bien? Eso debería funcionar. Vamos a probar qué tanto. Vamos a poner esto acá abajo. Vamos a poner esto acá. Devuelve una referencia complejo, recibe una referencia complejo, construye un nuevo complejo con la suma de los otros dos y listo. Entonces acá abajo dice suma, dice, bueno, el C4 ahora es C2 más C3. Result. Complejo result. A ver si lo tengo que poner después el constructor. ¿No? ¿La referencia lo que devuelve? Complejo Sí, referencia. devuelve referencia, pero la referencia se asigna en el valor de devolución, como hacíamos antes, el puntero dis, hacíamos dis, el referenciado, y no tomaba. Acuérdense que referencia no. El ejemplo que estaba en la. Bueno, no importa, uno crea una referencia de un entero, por ejemplo, de un doble, un entero, con el ampersand acá, y pone ref entero, es el nombre de la variable. Y este va a hacer referencia a A, donde A es el entero previamente creado. O sea, acá no se le pone nada, que sería como poner algo acá. Al result ese no se le pone nada. La referencia es el nuevo tipo. No es que se toma la referencia de una variable para asignarla acá, como si fuera tomar la dirección de una variable para asignar a un puntero. ¿Bien? Vamos a ver. Result. Voy a decir result. ¿Cómo se llama? Result. Result, variable result. Declarada acá. Si no podemos ver si se puede. Bueno, igual que lo que compilo. No compilo. Warning. Referencia a una variable local result. Local address. Bueno, devolvemos un complejo directamente. Y listo. Vamos a ponerlo acá. Listo. Que se copia en el friend. Vamos a hacer la clase. La clase concede su amistad. La función es una función aislada, pero la clase declara que es su amiga. Acá está la suma de C1 y C3. Suma las partes reales de A4, suma las partes infinitas de A4. Ese sería un ejemplo, una forma. ¿Sí? La otra forma la que vimos antes, es decir, bueno, que la función no sea amiga, pero entonces en ese caso en el cuerpo no se tendría acceso a los datos privados de la clase, entonces previamente tendría que llamar a obtener parte real de C1, obtener parte real de C2, guardar un variable, sumarlo, o sumarlos en línea, digamos, podría ser doble real igual a C1, obtener parte real, más C2, obtener parte real, y lo sumo. Eso le decía antes que al final no completé la idea. Está bien implementar todas las funciones set y get que están comentadas justo allá arriba. Pero lo que no es muy útil es, en algunas funciones que operan con objetos, tener que llamar a funciones get
para cada cosa que se tenga que hacer con los atributos de ese objeto, porque hay mucha sobrecarga de llamadas acá a funciones que hacen la ejecución del programa más lento. Entonces, justamente la amistad sirve para eso, para que una función tenga privilegio, digamos, de acceso a esos datos privados, sin tener que llamar a funciones get y hacerlo lento. Hay otra forma mejor de... A ver. Hay dos formas. ¿Cómo? No lo voy a decir yo esto. Lo voy a mostrar todo acá. A ver ¿cómo podemos hacer que la función sea miembro? Suma o sumar. Suma. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer que la función sea miembro? Pública. ¿Qué debe devolver y qué debe... ¿Qué debería devolver y qué debería recibir? Recién me dije, devuelve un objeto y recibe un objeto también. un objeto. Bien. Entonces esto en el main, ¿cómo lo debería llamar yo? Decir, bueno, el objeto C4 igual a... ¿Cómo lo llamo esta función suma? Pudiendo usar cualquier objeto. Claro. C4 punto algo. Exactamente. Fíjate C3, que yo estaba queriendo sumar C2 más C3 y guardar C4 como dice acá. Dice acá dice esto. Acá ya estamos usando un operador igual sobre objetos de una clase que nosotros acabamos de implementar. Por defecto, ¿qué hacía suma acá? Me devolvió un complejo. Y lo que tengo a la izquierda que es un complejo. Entonces, por defecto, el operador igual, cuando trabaja con objetos de una clase cualquiera, de hecho este lo implementamos nosotros, iguala los atributos. O sea, dice, este complejo que devuelve esta parte derecha del igual, tiene un atributo que se llama parte real, lo iguala al atributo parte real este. Y uno que se llama parte imaginaria y así, igual. O sea, esta igualdad así de pecho, que un operador que si no habría que sobrecargarlo, se puede hacer y lo que hace es igual, tiene como un comportamiento por defecto, es igualar atributo a atributo. No se podría aplicar si internamente el objeto maneja punteros. Si te hizo asignación dinámica de memoria un objeto y el otro tiene que hacer, no se pueden igualar, porque está usando exactamente la misma memoria, o sea que no estaría teniendo valores distintos. Entonces ahí hay que sobrecargar el operador igual, que decía este operador ahora funciona de otra forma. Pero el operador igual tiene una forma de funcionar por defecto. O sea, ¿a qué vamos con todo esto? El objetivo final sería poder hacer esto en una línea de código. C3, C2 más C4 y C2 más C3. Poder hacer que el más haga algo particular con objeto de la clase complejo. El igual, acá ya lo hace, trabaja de forma por defecto, digamos, tiene una lógica de funcionamiento que es igual a los atributos de lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda. Ahora, el más, y no sabe que tiene que sumar la parte real de este con este, tiene parte imaginaria, tiene dos variables cada uno, que sé yo qué operación tiene que hacer con ella. De hecho, si les escribo el operador, si hiciera el menos, haría otra cosa. Pero la idea final es esa, con la sobrecarga de operadores, que es el tema de hoy. Es poder hacer esto con objetos de una clase propia que nosotros mismos escribimos. Entonces, justamente lo que respondieron ahí es que si ahora la función es miembro, la función suma es miembro de la clase complejo, recibe un complejo y devuelve otro, yo le voy a poner acá como comentario, pero lo pongo directamente abajo, este parámetro. ¿Cómo se podría hacer esto vamos a dejar esto como opción 1? Podrías crear la variable C4 y obviamente como es función miembro lo tengo que llamar con algún objeto, C2.suma y le paso C3, poner. O sea que uno de los operando, o sumando, digamos, o sea que está trabajando con la suma, es el objeto que llama a la función miembro. Y el otro es el argumento. Entonces, ¿qué me va a hacer esta función? Me va a sumar este, y me lo va a devolver como un objeto nuevo. Se lo asigno a C4. Una alternativa que alguien por ahí, creo que surgió en alguna clase, es que sea C4 el que llama la función suma y que suma reciba
los dos argumentos que tiene que sumar. Y está bueno también, o sea, fíjense que acá suma es una función miembro de la clase complejo, que me devuelve, de hecho no devuelve, es el objeto al que yo quiero asignarle el valor del resultado de la suma, es el que llama a la función. O sea que va a tener que sumar, la función suma va a decir, internamente va a tomar la parte real de este y la parte real de este, y se lo va a asignar a la parte real del objeto que lo llamó. ¿Está bien? Así lo he hecho yo. Sí, ¿Así lo ha hecho? se libra una interpretación errónea, me parece. Y El que no programó la clase capaz que no se explícita. En cambio, si yo pongo C4 igual a C2 más C3, como que queda explícito la suma de los dos complejos. a mí me gusta esta, yo quiero llegar a esta. La otra, claro, fíjate todas las interpretaciones que tienen. Inclusive acá vos podría decir, pero en vez de llamarlo así, ¿por qué no llamo C3 y acá C2? Y bueno, la suma es conmutativa, no habría problema. Bueno, pero ¿qué pasa si después quiero hacer otra función que le pueda sumar solo la parte entera? Entonces acá puedo recibir un doble, a la parte real, digo, puedo recibir un doble. Y bueno, ya no es lo mismo conmutar, porque no puedo poner doble punto suma. Entonces hay un montón de cosas acá que empiezan a surgir. Obviamente acá suma podría estar sobrecargada, podría tener una versión que es un complejo, podría tener una versión que es un doble. El doble se pasa eso como un número real, estoy sumando un complejo más un real, y bueno, el real se le suma la parte real del complejo. Igual esa otra versión que vos recién es una cuestión medio de gusto, ¿no? Es decir, cuando tengo un C5 por ahí creado, llamo suma, y le paso que sea la suma de C2 y C3. ¿Sí? Pero me obliga a que la suma se guarde acá, y en este otro yo la suma la puedo asignar a cualquier cosa. ¿Qué pasa si yo acá, si tuviera el operador sobrecargado, le podría sumar C1 también? Y si hago que se puedan concatenar acá la suma, y capaz que podría poner de nuevo suma C1 acá, y me quedaría como algo medio que esto se pueda traducir en esto. Así, si lo puedo concatenar con esto que vimos recién de volver una referencia con los punteros dis, se podría concatenar. Entonces esto me queda como medio parecido a esto. Ahora si hago que la suma la devuelva en el objeto que la llama, y no tanto. O sea, a mí esa opción es la que menos me gusta también. Esta opción. Pero de una forma más hay que dar interpretación a lo que a uno le guste. O sea que acá el objeto que llama, veamos esta implementación primero entonces. Ya vimos la 1, vamos a ver la 2. Que se crea el objeto, y después suma, y se llama con C2, C3, para que se le asigne el valor. Este es el objetivo final. Hacer esto. Entonces creo acá el objeto, C4, y se lo guardo a C2, y tomo la suma de C2 más C3. ¿Cómo habría que implementar este suma? Bueno, vamos a poner el prototipo acá. Sé que te devolvería un complejo. En realidad no devuelve nada, porque trabaja con el mismo objeto que lo llama, y recibe los referencias complejos. También se podría hacer un constructor para sumar. Sí, podría sobrecargar un complejo. Otra más. C1, bueno, C1, C2A o B, lo que sea. Entonces acá, ¿qué haría esto? Y parte real, así usándolo solito, es la parte real del objeto que la llamó a suma. Acuérdense que esto lo va a llamar C4, punto suma, C2, C3. Así es la línea del main. Entonces acá tengo que tomar C1 punto parte real, más C2 punto parte real. Y lo mismo. Más. Listo. Queda cortito, ¿no? Queda lindo. Queda bien. Se fijan así que acá suma es
función miembro de la clase complejo. O sea que tiene acceso a cualquier atributo de cualquier de todos estos objetos que están involucrados. C1, C2, son objetos que vienen como argumento. Entonces le puede tomar y tiene acceso a parte real, parte imaginaria, sin ningún problema, sin tener que llamar a funciones get, mucho menos hacerlo amiga. O sea, la amistad no hace falta acá porque ya es función miembro. Se tiene privilegios sobre los datos privados. Y después parte real y parte imaginaria sin ponerle nada, es la parte real y la parte imaginaria del objeto que le llama, o sea, de C4. Acá podría poner también así, y decir, bueno, dice un puntero el objeto que llamamos C, puntero C4. Entonces ahí se ve que sí, que este parte real le pertenece a C1, este parte real le pertenece a C2, y este parte real le pertenece a C4. En el caso que el main tenga esta línea, o cualquier otro objeto que le ponga acá, que es el que llama a la función. Pero en caso de no querer usar explícitamente this, esto podemos ver ahí. O sea, esa sería la otra versión. Podemos ver si anda. Encopado con todo anda. Ahí está. Bueno, se hace la opción 2 y vamos por la opción 3. La idea sería hacer complejo, C4, C2 punto, suma C3. Bien, entonces esto C2 punto, suma C3. Quedaría así. Después de 4, C2 suma C3. Bueno, para decir a la implementación primera que hicimos es que devuelve un complejo. Devuelve un complejo. Cambio el prototipo acá arriba primero. O sea que esto devuelve un complejo y recibe solamente un complejo. Y también puede ser const porque me va a cambiar el complejo que llama. Esto no va a devolver un complejo. Y otro complejo que va a ser el 2, operador derecho. Operador 2. Operando. O sea, el operando izquierdo es el que llama a la función y el operando derecho es el que devuelve. O sea, acá la línea del main, suma C3. Entonces tengo que crear doble parte real igual a parte real sola, que sería del objeto que le llamamos, en este caso C2, más operador 2 parte real. Y después doble parte imaginaria, parte real, parte imaginaria sola, que sería de C2, y operador 2 parte imaginaria. Creo un complejo azul, parte imaginaria, y lo devuelvo. ¿Está bien? Profe, Sí. ahí al instanciar el result, directamente podríamos poner parte real más y no andar declarando podría tener todo eso allá adentro, sí. en una sola línea. Sí. Larga. Así. A ver si anda. Sí, anda. Y así. Y... vamos a probar esto, si funciona. No funciona. Hace falta crear un complejo. Llamando al constructor solo. Por ahí, para el lado de la aplicación, obviamente la aplicación no ejecuta el constructor de forma explícita. Una función miembro acá lo puede ejecutar. Súper breve. Bueno, esto también funciona. ¿Vamos bien? Vamos a dejarlo con la versión. Vamos a dejarlo con esta versión larguita que queda más. Esta versión queda más clara. Toma la parte real. Acá, esto lo tienen que entender porque de acá nos agarramos para ver la sobrecarga de operadores. Es básicamente cambiarle el nombre a esta cosa y ya está. Puede usar el más en vez de usar una función.
parte real solo pasa a ser el atributo parte real del objeto que llama la función, o sea, de C2. Parte imaginaria también. Operando 2 partes real, obviamente esto va a ser la parte real de lo que le mande como argumento la función suma, que en este caso va a ser 3. Internamente lo estoy usando para crear 2 variables nuevas, que me permiten armar un nuevo complejo que después lo devuelvo. Entonces acá puedo hacer esta línea. Crear un nuevo complejo, que va a ser la suma de C2 más C3. Fíjense cómo ahí está la suma en que la función suma que recibe, que después la vamos a reemplazar por el más, por el simbolito más, trabaja con 2 objetos. En este caso, cuando los reemplacemos por un operador, estos son los dos operandos. Uno de los operandos es el objeto que llama a la función y el otro operando que se le pasa por argumento. Y obviamente la suma es conmutativa, lo podría poner en revés. En otro caso, no se podría poner en revés. Y la función suma me devuelve un complejo, así como esta línea. Es lógico decir que ese término ahí me va a devolver un complejo. Obviamente que se puede asignar otro complejo, que acá también lo estoy haciendo. Bien. ¿Vamos bien? Les resolví un ejercicio de la guía. Pregunta hasta acá. No, profe, hasta acá vamos. Bueno. Seguimos entonces. No seguimos, empezamos. No, ya empezamos. Vamos entonces con vamos a poner un poco de sustento a esto. Hasta ahora resolvemos la guía, el ejercicio de la guía, y vimos que hay varias formas de hacer lo mismo. Y nos quedamos con esta que nos va a hacer más fácil poder implementar esto que queremos al último, de poder sumar 2 complejos con un operador simbólico más. Esta primera versión que vimos podría ser función suelta o podría ser función amiga. Esta versión que vimos que devuelve la suma en el objeto que llama, y esta otra que es la versión más directa a aplicar el operador. Sobrecarga de operadores en C++. La sobrecarga de operadores permite que los operadores de C++, básicamente los mismos que tiene C, puedan trabajar con objetos de clase. Después ahí más adelante tengo una lista de los operadores que se pueden sobrecargar y aquellos que no se pueden sobrecargar. La gran mayoría se pueden sobrecargar. Permite que los operadores de C++ puedan trabajar con objetos de clase. Acá está la clave. Operadores que ya existen, que sobre datos básicos, como un doble, un int, etc., tienen una función definida, queremos que haga algo con objetos de la clase. Cuando vimos stdstring, las cadenas de C++, la biblioteca estándar, vimos que el operador más sirve para concatenar cadenas. Bueno, eso, el objeto, la clase stdstring redefine el operador más, o sea, hace una sobrecarga del operador para que tenga esa funcionalidad. Ejemplos. El operador que son 2 menor que, simbolito menor que, se utiliza como operador de inserción de flujo, que lo hemos usado desde la primera clase de C++ para hacer salidas, para mostrar información de salida estándar, pero antes de entrar en C++, lo habíamos visto como operador a nivel de bit para el desplazamiento hacia la izquierda. El operador de 2 simbolitos de mayor que se utiliza como operador de extracción de flujo, en el caso de CIN, y antes lo habíamos usado como operador a nivel de bit para el desplazamiento de bits hacia la derecha. O sea, esta es la funcionalidad básica que tendría el operador si no lo sobrecargáramos. Pero para el objeto cout,
Se habíamos visto la semana pasada cuando vimos herencia y les mostré lo que ustedes hacen en Arduino, que ponen serial.begin, bueno, 1600, que serial era ya objeto de una clase, que está en un punto H ya está definido, o sea, ya está creado el objeto. Lo mismo pasa con cout en C++. Cout ya es un objeto de una clase que ya existe, entonces lo que hace la biblioteca estándar es que este operador ya está sobrecargado para el objeto de esta clase, el objeto cout, de forma que me pueda mostrar una variable entera, una variable float, una variable char, y no tengo que poner %d, %s ni nada, sino que sea inteligente. O sea que se acomoda el tipo de datos que tiene que mostrar en pantalla. Y lo mismo para CI con el operador este de extracción de flujo. O sea que eso ya lo vienen usando ustedes en la guía de ejercicio. Uno de los primeros era, para probar out, era escribir un programa que solicite un valor entero, float al doble, por línea de comando, lo lea con CIN y lo muestra en pantalla con cout. O sea que ya está usando operadores sobrecargados. Esta es una de las características más poderosas de C++, la sobrecarga de operadores, junto con la herencia que vimos la semana pasada. C++ nos permite la creación de nuevos operadores. Por ejemplo, hay algunos lenguajes que tienen este operador que sirve para hacer la potencia. Uno puede poner una variable, podría poner una variable, no sé si lo tiene declarada como entero A, después hace otra variable B, A por 2, y bueno, hace A cuadrado. Bueno, C++ no tiene este operador, y la sobrecarga de operadores no permite crear un operador nuevo. O sea, no existe ese operador en C++. No se puede crear nuevos operadores. La sobrecarga de operadores no permite crear nuevos. La sobrecarga de operadores existe en los tipos básicos, int, float, doble, etc. Por ejemplo, estamos hablando de 100, uno crea una variable tipo doble, la puede imprimir con el operador de inserción de flujo, ya sea x doble, y si crea una variable entera, también, sin poner nada especial, digamos. Solo este operador, que está sobrecargado para que tenga una funcionalidad distinta de desplazamiento de vida, más está sobrecargado para que, ya en términos de sobrecarga de funciones, cuando uno sobrecarga de funciones, para que trabaje con distintos tipos de argumentos. La mayoría de los operadores existentes se pueden sobrecargar para que trabaje con objetos de clase definidos por el usuario, que el usuario es el programador. Por ejemplo, lo que venimos haciendo recién. Lo ideal, primero vamos a ver sobrecarga de la suma y de la resta, porque es más fácil que esto. Por acá tenemos objetos en la suma. Fíjense acá en el igual, que no es necesario sobrecargarlo porque ya tiene una acción por defecto. El igual está trabajando con objetos del tipo complejo a la izquierda y con objetos de tipo complejo a la derecha. La suma, si logramos hacer esto, logramos implementar el operador para que trabaje con objetos de la clase complejo, va a tener como operando izquierdo un complejo y como operando derecho un complejo. Entonces es más simple implementar esas, sobrecargar esos operadores. En cambio acá tenemos que sobrecargar este operador y decir, bueno, a ver cómo hace para que trabaje con un complejo donde uno de los operandos es del tipo complejo y el otro no. Pero se puede. Si aquí cómo sobrecargar el operador de inserción y extracción de flujo para objetos propios, lo dejamos para más adelante. Pero el objetivo final sería no solamente poder hacer la suma así, sino que además poder imprimir el objeto C1 es C1, el objeto C2 es C2, y obviamente que ya vimos que esto se puede concatenar, así que nos quedaría bellísimo. La mayoría de los operadores existentes se pueden sobrecargar para que trabajen con objetos de clase definidos por el usuario. Al menos uno de los operandos, si el operador es binario, como el igual, el más, etc. El más es un operador que no es binario, es unario, o sea, quien trabaja con un único operando. Al menos uno de los operandos deben ser un objeto de la clase sobre el que se quiere sobrecargar. O sea que acá C2 es objeto de la clase que me va a indicar cómo va a trabajar ahora el nuevo operador.
El operador de asignación, acá esto está porque lo vimos en el ejemplo, puede utilizarse sobre objetos de clase sin sobrecarga explícita. O sea, no tuvimos que escribir para la clase complejo que hace el igual como operador. De forma predeterminada se realiza una asignación de miembros, el miembro-miembro, de las dos clases, en el igual que está a la izquierda con el que está a la derecha, del igual. Esto resulta peligroso cuando los datos miembros son punteros. En este caso se debe realizar una sobrecarga explícita. O sea que acá, como vimos en el ejemplo recién, el código fuentes, el resultado de este nos devuelve un complejo y si lo estamos asignando un complejo con el operador igual. Entonces lo que va a agarrar va a copiar la parte real de lo que está a la derecha, la parte real de lo que está a la izquierda y la parte imaginaria también. El operador de dirección, para tomar la dirección de un objeto, también puede usarse con cualquier objeto de clase sin sobrecarga explícita. O sea, devuelve la dirección del objeto. También uno le podría decir sobrecargarlo de forma explícita para decir, no, ahora quiero que el operador haga otra cosa. Por ejemplo, acá, en este ejemplo, siguiendo con el complejo, dice, se crea un objeto complejo que se llama C, después se crea un puntero a un objeto de la clase complejo y se asigna con el ampersand, tomando la dirección de C. O sea, acá estamos usando el igual con objeto de la clase complejo, acá estamos usando el ampersand, y no hubo necesidad de sobrecargarlo de forma explícita. Ya tiene como una sobrecarga implícita. Y hace lo lógico. En cambio el más, no, porque no sabría qué hacer. O el menos, etc. La sobrecarga de operadores se realiza mediante la implementación de funciones. En términos generales se conoce como función operador. Así se llaman las funciones que implementan la funcionalidad que va a tener un operador. Función operador. Con la particularidad de que el nombre de la función se compone de la palabra reservada operator, operador, seguida por el símbolo del operador a sobrecarga. Por ejemplo, la función operador, que se llame operator más, se utiliza para sobrecargar el operador de suma. O sea que, básicamente acá, se pone operator más. Operator más. Listo, la función. Así de fácil. Es ponerle un nombre. ¿Pero por qué funciona? Porque dejamos la última versión un objeto de los dos con el que va a operar el operador, el que llama la función, y otro objeto viene como argumento. O sea, le cambié el nombre a la función suma por operator más, porque la versión de la suma se correspondía con lo que la función operadora espera. ¿Cómo funciona? Acá está lo mismo ejemplo. En la clase complejo se declaran los prototipos. Operator más, operator menos. Devuelve complejo, recibe complejo. Acá ni siquiera hay referencia, pasa por copia, todo. O sea que sería igual a lo que veníamos haciendo nosotros, que vimos el ejemplo de suma, bien podría ser la resta, es copiar y pegar y cambiar el más de la implementación del cuerpo de la función, cambiar el más por un menos, este acá adentro. No lo habíamos hecho la función resta, pero lo mismo. O sea que directamente cambia el nombre. Cuando el compilador encuentra esta línea, o sea, supongan que ya hay dos objetos creados, como tenemos el ejemplo fácil. C1 que tiene valor 2 y 3, C2 que tiene valor 3 y 2, parte real imaginaria. Cuando el compilador encuentra esta línea, acá está la sobrecarga, ¿no? Le vemos que el igual ya opera de forma predefinida. ¿Qué hace el compilador? Se genera una llamada a la función operador. O sea, básicamente esto me va a llamar a la función operator más. Cuando encuentra el más, dice, este operador entonces está sobrecargado para que trabaje con objetos de la clase complejo. Entonces, obviamente la clase complejo debe tener una función operador que se llama operator más. Entonces agarra el operando izquierdo, es el objeto que me va a llamar a la función operador. C1 punto, llama a la función, y el operando izquierdo es que se le pasa como argumento. Por eso se traduce directamente a ponerle suma ahí, que es lo que habíamos implementado antes. ¿Sí? O sea que el compilador hace esta traducción de esta
de esta parte de la derecha del igual, olvidémonos del igual, de hecho esto no podría estar y esto funciona igual, qué sé yo, esto podría no estar, funciona igual, me va a dar alguna advertencia, si esto no se está asignando nada, se pierde el valor, pero uno hace una suma y el programa funciona, y está actuando, está realizando la suma, no se lo estoy asignando nada. Entonces, ¿qué hace? Esta línea acá que hace la suma, dice, el operando izquierdo es el objeto que me va a llamar la función operador. Después, obviamente, para llamarlo usa el punto, llama a la función operator, llama a la función operador que se llama operator, la palabra será operator, que decía acá, más el simbolito del operador que se está sobrecargando, o sea, que es un operator más, y el operando derecho, el que se le pasa como argumento. El compilador hace esa traducción, me convierte esta línea, esa operación en esta llamada a función. O sea que el operador más, trabajando con objetos propios de una clase implementada por nosotros, se traduce en llamar a una función operador. El nombre general se llama función operador. ¿Se entiende? Sí. Más o menos. Profe, ¿y para el flujo de datos es lo mismo? No, completamente distinto. No, es lo mismo, pero hay una diferencia. Te lo voy a marcar ahora, así hacemos el break y se lo dejo que lo piense. Mira, lo marco ahora, porque ahí se complica la cosa. Primero vamos a tener que ver cómo se implementa. Bueno, la implementación ya la vimos, ya está en el ejemplo que hicimos antes. Bueno, hay operadores, este es un operador binario, el más, el menos. ¿Qué pasa? Que si hace el más, no voy a hacer un más de un complejo. Bueno, podría sumar en una parte real si uno quiere hacer eso. Y listo. Menos, distinto, igual. Todos los operadores por ahí más adelante de una tableta. O sea, todo operador es más aritmético, digamos, que el de extracción de flujo. Porque ¿cuál sería el inconveniente? A ver. Cout, flechita, C1. Quiero imprimir C3. Después de hacer la suma, ya pude hacer la suma, porque se sobrecarga el operador, ahora quiero imprimir eso. Entonces, si seguimos esta lógica de acá, dice que el operando izquierdo es el objeto que llama a la función operador. Obviamente que la clase debería tener implementada una función que se llama operator, angulito, y que lo que da falta. O sea, esta función debería estar implementada por la clase. Al igual que acá dice operator más, uno debería implementar en su propia clase operator angulito. Pero acá dice la traducción que hace el compilador. El compilador, bueno, hace cosas por ahí bastante avanzadas, pero no, tampoco es mágico. Entonces dice, se toma el objeto de la izquierda del operador, cout en este caso. Cout es el que me llama la función, operator, angulito, y me pasa el operando, derecho, como argumento. O sea que uno puede decir, escribir la línea que está arriba, se traduce en la línea que está abajo. O sea, este es el objeto que me llama a la función operador y este otro es el que se le pasa como argumento. Es lo mismo que está acá. Este llama y el otro se le pasa como argumento. ¿Está bien? Pero fíjense que acá operator más, la función operador que sobrecarga el simbolito más, es de la clase complejo. ¿Sí? Y acá operator angulito debería ser la clase complejo. Pero esto me está diciendo que no es de la clase complejo, que es la clase Cout. Yo no la programé en la clase Cout. O sea, no puedo sobrecargar el operador de Cout de angulito. De hecho, ya está sobrecargado para que Cout me pueda mostrar un entero, un float, cualquier cosa. Pero entonces, más arriba decía, al menos uno de los dos objetos con el que trabaje algún operador que sea binario. Si es unario no hace falta. Si es unario tiene que ser
tiene que ser el objeto de la clase, obviamente. Pero si es un operador binario, a uno de los dos tiene que ser objeto de la clase. Bueno, en este caso está bien, C3 es un objeto de la clase complejo. Pero tenemos el inconveniente que no es que se usa a la izquierda. ¿Está bien? Entonces no hay que... La función operador para sobrecargar la inserción de flujo no se puede implementar como función miembro. Tenemos que revisar esa otra implementación que hicimos antes, como amiga, como qué sé yo, como otra, porque si el compilador me hace esta traducción, el compilador hace eso, traduce esta línea en esta que está acá abajo, va a intentar traducirme esta en esta línea que está acá abajo. Y no me va a llamar a la función operador angulito que la clase complejo escribió, porque el objeto que está llamando a esa función es CAO y no C3. ¿Bien? Entonces ahí es donde viene la complicación más grande de sobrecargar el operador de inserción de flujo. Y lo vamos a ver más adelante, está en la filmina más detalladamente explicado. Así que podremos ahora hacer una pausa. Hacemos una pausa de 10 minutos. Bueno, nos encontramos acá a las 5, 6, 7, más o menos. Nos vemos un ratito, voy a pausar el video. Pero no se olviden de lo del miércoles, ¿no? Así no se dejen estar con el proyecto y no se traben ahí. Si están trabados, que no nos pasen más de un día para consultar, sino por el Telegram mismo. Estábamos acá, viendo la parte de sobrecarga de operadores. Retomando la definición, porque todo al principio era todo como una intro, y acá en este recuadro también la definición. La sobrecarga de operadores se realiza mediante la implementación de funciones, que en términos generales se llama función operador, con la particularidad de que el nombre de esta función no puede tener cualquier nombre, sino que ese nombre tiene que estar compuesto por la palabra reservada operator, seguida por el símbolo del operador que quieran sobrecargar. Por ejemplo, sobrecargar el operador el operador más, sumarán en algún sentido. Los objetos de la clase que ustedes están escribiendo tienen que operator más, se llamará la función operador. Pueden sobrecargar el menos, el por, el dividido, el módulo, el igual, el distinto, el más, todo lo que haga falta. Los corchetes, los paréntesis, ¿se acuerdan cuando vimos las clases, biblioteca de clases Eigen, que permitía indexar una matriz que recibe dos índices con paréntesis, que no eran, en este caso eran corchetes, no está acostumbrado a eso en C. Después vimos otro ejemplo. También podía ingresarle, inicializar la matriz con el operador de inserción de flujo, desplazamiento de bit a la izquierda. Cualquier operador, salvo 4 o 5, que lo vamos a ver más adelante, se puede sobrecargar. En esta otra filmina está el ejemplo que venimos a decir, que ya lo construimos, así que no hay mucho para decir. Sabiendo más o menos implementar alguna clase y las funciones miembro, y ya vimos que si uno quiere hacer la suma de dos objetos de número complejo y devolver otro, hay muchas formas de hacerlo. Una de ellas sería que devuelva un complejo. Está acá, recién me fijé, no se puede devolver una referencia, los otros estamos manejando más con el dis y eso, porque esta variable es local. Entonces cuando la función sale deja de existir memoria. Eso es lo que indica el warning ahí. Entonces acá se está devolviendo por copia. O sea, acá también es local, pero al estar devolviendo por copia, se copia a la variable que ustedes le asignen en el main. Entonces acá devuelve un complejo, un objeto, en la clase complejo. Localmente la función se llama resultado, ustedes se lo asignan a cualquier otro. En este caso C3, acá está como comentario la línea que se llama desde el main. C1 el objeto que llama a la función y C2 el objeto que se pasa por un. Este es el ejemplo que vimos antes. Toma la parte real de C1, la parte imaginaria de C1 y se le suma a la parte real imaginaria del operador 2, operando 2. Nos guardan variables temporales ahí para crear un nuevo complejo y devolverlo. Eso, si queremos usar función operador y sobrecargar el operador más, directamente le cambiamos el nombre a la función
Ponemos operator más. El compilador se encarga de traducir esto. O sea, ahora sí podemos usar, perdón, se encarga de traducir esto que está a la derecha, ahora podemos usar el más acá al medio. Se encarga de hacer una traducción y que el objeto C1 sea el que llame la función operator más y le pase C2 como argumento. La implementación es idéntica, no idéntica, igual, calcada, idéntica. Profe. Hacían los ejemplos. Sí. ¿Funciona solamente con 2 operandos? No. Usar más. Claro. O sea, ¿qué pasaría si acá concateno más términos? Esa es la pregunta. Sí, más términos. Lo veamos. C1 acá no tenía nada, pero podemos poner cualquier cosa. 2. Y lo sumamos de nuevo. C1 más C2 más C3. Está sumando. Compilamos. Ejecutamos. C1 más C2 más C3. Si sumo esta columna me da 2 más 1, 3, más 3, 6. 0 más 4, 6. Sí, se puede. Pasa que esto el compilador lo va haciendo desde a 2, igual que con enter y float. O sea que hace esto, de izquierda a derecha creo que se asigna esto, lo que devuelve se le carga esto, y así. El término, por ahí la cuestión es si tengo 4 operandos, voy a decir, bueno, en principio hace esta 2 suma, después hace esta 2 y después hace esta 2, bueno, por ahí hay cuestiones de estos operadores que no está bien definido en qué orden se hace. Pero acá como que le va agregando de a 1, es decir, bueno, hace la suma de los 2 primero, me devuelve un complejo, y eso luego lo suma con el segundo. Y eso es lo que después al final le asigna C4. La misma secuencia de operaciones que hace con números enteros, float, doble, lo que sea, también lo hace con... O sea, el operador se sigue comportando de la misma forma, una vez que está sobrecargado. Obviamente. Ahora otra cosa distinta a la pregunta que por ahí si se puede usar con un solo, o si se le pone más términos, se puede usar con uno solo, va a depender en realidad del tipo de operador. ¿Bien? Que hay algunos operadores que son unarios, es decir, un solo operando. Ahora eso lo vamos a ver en todos los ejemplos que siguen. Pues fíjense que la implementación, por eso empecé con el ejercicio de la guía, por eso está el ejercicio de la guía, y por eso sería clave que entiendan esta implementación de una función miembro suma, que se llama suma y todo, porque eso se traduce directamente a lo otro, cambiándole el nombre, ¿no? Adoptando esa reglita de que hay que usar la palabra reservado operator, fíjense cómo lo pinta de azul, el editor que use, indica lo que es para reservado. Y listo, queda directo. Sobrecargar un operador de asignación y suma para permitir sentencias como objeto 2 igual a objeto 2 más objeto 1. Por ejemplo, si uno en un programa con número complejo hiciera C2 igual a C2 más C1, estoy tomando C2, lo sumo a C1 y sobrescribo C2, no implica, si uno sobrecarga el operador, o sea, escribe la función operator más, no implica que se sobrecargue el operador más igual. O sea que esta línea la puedo reemplazar directamente por esta, que es lo lógico que uno pensaría si la variable fuera de tipo básico. Es decir, en vez de escribir C2 igual a C2 más C1, quiero escribir C2 más igual C1. Bueno, si sobrecargan el operador más, no asuman que está sobrecargado por defecto el operador más igual. Lo tienen que cargar. Esto se logra únicamente sobrecargando de forma explícita el operador más igual para la clase dada. O sea que ven que cuando uno quiere hacer una biblioteca y darle todas las posibilidades, una clase compleja, darle todas las posibilidades al usuario que la vaya a usar, como dijimos antes, tiene que hacer todas las funciones mismo set, get, y todos los operadores que hagan falta sobrecargar, y no asumir que algunos queden ya sobrecargados en base a otros. Tiene que sobrecargar el más igual, el menos igual, el igual si quisiera comparar un número complejo, el distinto, sobrecargar el igual no. El igual que es para igualdad, no implica que va a sobrecargar sin exclamación igual, que es el de desigualdad. Es recomendable sobrecargar operadores relacionados utilizando otro operador previamente sobrecargado. Es decir, si uno ya sobrecargó el más, implementa el cuerpo de la función del operator más igual usando el operador más, que ya lo tenía sobrecargado. Así como vimos un ejemplo en la clase pasada que
Si tengo la función miembro establece hora, bueno, el constructor me lo llama, es como así, bueno, no voy a reimplementar 2 veces el mismo. Implementar la sobrecarga del operador más igual a partir del operador más, sería un ejemplo, o implementar implementar la sobrecarga del operador distinto a partir del operador igual, o sea, devolviendo el valor negado que me da este operador, puedo implementar el otro operador, sea cual sea que se haya hecho primero, pero no tiene sentido duplicar el cuerpo de la función. Porque eso, digamos, evita errores, porque decir, bueno, implemente el más, y lo probé con un complejo que tenga parte 0, parte no 0, parte negativa, parte positiva, esa parte que hay que hacer todos los test posibles para ver que funcione bien. Bueno, en este caso la suma es muy simple. Si ya lo testé y ya sé que anda, bueno, voy a sobrecargar el otro más este. Pero acá es clave no asumir que ya está sobrecargado uno a partir de otro, que sean operadores relacionados, como dice por ahí. Sobrecargar un operador de asignación, no sé si estaba antes. La sobrecarga de operadores relacionados se puede combinar a partir de otros, pero no hay que asumir que ya están sobrecargados. Acá está el listado de operadores que se pueden sobrecargar. El más, el menos, el por, el dividido, el módulo, el angulito este, suele ser potencia, el ampersand para tomar dirección, la función a nivel de bits, operadores, perdón, a nivel de bits, los de asignación, o sea, aritmético y asignación, más igual, menos igual, por igual, todos igual, los mismos que antes, pero con el igual. Desplazamiento vía de la izquierda a la derecha, con su correspondiente también asignación, el de igualdad, el de desigualdad, menor igual, mayor igual, los lógicos, el lógico, este a nivel de bits, OR, el más, el new para arreglo y el delete para arreglo. Y el new y el delete común, me salté el fila. El menos, el más, el menos, la flechita, el asterisco, no sé qué. Este operador que parece raro, coma, flecha, corchete, paréntesis, new delete y new delete para arreglo. Lo que no se puede sobrecargar es el punto, que es el operador de acceso miembro, cuando quiere acceder a un miembro de una estructura, de una clase, ¿sí? El punto asterisco, el operador de resolución de alcance, que lo estamos requete contra utilizando C++, el ternario, o sea, este operador es unario, o sea, que trabaja con un solo operando, como dice A++, I++, qué sé yo, no dice I++ J, trabaja con una sola variable, solo operando. Y el menos, son operadores unarios, que se dice. Los que trabajan con dos, como el más o el igual, son binarios. Y en C++ hay un único operador ternario que es este que nos permite hacer if-else de una sola línea. Tampoco se puede sobrecargar el sesor. Este que está acá es muy parecido a este que está acá. Es para acceder a miembros de estructura de clases, ya sea a través de puntero o no, pero acceder a miembros que a su vez son punteros. Bueno, no sé por qué se puede cargar sobre cada uno, pero el otro no. O sea que uno accede al miembro y a su vez de referencia el puntero interno de la estructura, supóngase. Porque esto hoy lo revisaba y digo, ¿qué es este operador? Me parecía súper raro. Como esto lo tomé en el libro de Date, lo busqué, estaba así, no estaba explicado, digo, será un error de traducción, busqué la versión en inglés, estaba así. Hasta que bueno, lo tuve que googlear. Por ahí hay muchos más ejemplos de acceder a puntero como miembro de estructura que son puntero función. Puntero función es un tema como avanzado de C que no se vende en mucho detalle, pero por ahí tiene algunas aplicaciones muy específicas. Entonces, si uno quiere referenciar esos punteros funciones que están organizadas dentro de una estructura, tiene que acceder al miembro y después de referenciar. No puede ser punteros variables. La sobrecarga de operadores no permite modificar la precedencia y la asociatividad, o sea, uno no puede cambiar eso, así como antes decía que no puede crear operadores nuevos. Tampoco se puede modificar la cantidad de operandos del operador, no puede decir, che, ahora voy a hacer que el más trabaje con objetos de mi clase, pero ahora va a recibir dos operandos, uno a la izquierda y otro a la derecha, no se puede hacer eso. Y la manera que el operador funcione con objetos de tipo predefinido, uno puede decir, ahora le voy a sobrecargar más para entero y en vez de que le sume 1, le reste 10, qué sé yo. No se puede hacer eso.
que son cosas raras, que se le ocurriría hacer eso, pero tenemos para sobrecargar todo esto acá, sí. Así que acá tenemos un montón de cosas para poder hacer. Profe, Lista de operadores que se pueden sobrecargar, lista pequeña, 1, 2, 3, 4, 5, de los que no se pueden sobrecargar. Sí, el operador debajo del más, porque no es negación, ¿cuál? El debajo del más, de la columna. este es el complemento. Destructor se usa, pero complemento. Claro, este operador a nivel, este color, el OR exclusivo, el AND y el OR. Y este es el complemento a nivel de bits. Me cambio los 1 por 0, 0 por 1. En cambio este es el negación lógico. Al igual que este es a nivel de bit y este es lógico para condicionales, para if, else, para if. Y lo otro que pensé es, si uno sobrecarga los paréntesis, la asociatividad no podría estar haciendo algo, rompiéndola o algo así, ¿no? Sería algo rarísimo, pero... No, o sea, un ejemplo de... Ahora acá al final La de esto... precedencia, ¿no? No. O sea, el ejemplo que nosotros vimos en clase, este que le mencionamos recién, de la biblioteca Eigen, que lo usa para acceder o sea, se acuerda que era... Uno podría poner Eigen, matrix XD, matriz 1. Después podría poner matriz 1, 0, 0 y le carga un valor. O acá le puedo poner el tamaño, los dos si quería. Después hacía M1, 0, 1, le carga otro valor. O sea, ahí está sobrecargado el paréntesis, pero para indexar elementos del objeto tipo matriz XD. ¿Está bien? Entonces uno lo podría hacer para una clase propia que sea un tipo de arreglo nuevo, una cadena o algo, puede sobrecargar los paréntesis. Pero no está cambiando precedencia de nada. Esto está en un ejemplo más adelante, pero con los corchetes, paréntesis así idéntico, de implementar una clase de arreglo. Pero en vez de usar arreglo estilo C, que sea una clase, así como vimos que existe una clase string en C++, la biblioteca estándar para manejar cadenas. En vez de manejar cadenas como arreglo de char, como SC, hay una clase propia. Entonces tiene funciones miembros para que te devuelva el largo, tiene funciones miembros para buscar cadenas dentro de esa, o caracteres, tiene el operador sobrecargado, el más para concatenar, o puede comparar cadenas. Entonces como que voy a decir, bueno, reemplazo un tipo de datos de C que es medio muy básico, que las cadenas las maneja como arreglos char. Si me voy a hacer más mal, los reemplazo por una clase. Y bueno, arreglo puede hacer lo mismo. De hecho, en C, para manejar inclusive vectores, en C++, perdón, hay una que se llama, nosotros vimos la std string, y una que se llama std vector, que sustituiría los vectores generales de C, de cualquier cosa que si uno quiera hacer un vector, o sea, un arreglo ordenado de elementos de un tipo, sería un vector. Está bien, pero para esto no lo incluí todavía porque hay que conocer algo de plantilla. Que acá aparecerían unos angulitos y uno podría poner entero, doble, que es el tipo de vector que quiere hacer. Cuando aparecen angulitos, generalmente tengan en cuenta que son plantillas en sí. Pero eso es un ejemplo de mostrarte cómo cuando vos te vas a C++, y bueno, por ahí inclusive el date, los primeros ejemplos, esto de la clase empleada, qué sé yo, las cadenas las manejas como arreglos char. Bueno, si te vas a migrar en serio a C++, usas este string y los arreglos ya los sustituí, la matriz ya sustituí, te vas como a objetos, trabajas todos con objetos y dejas los tipos de datos básicos de C, son muy elementales, digamos. Y eso ya, cualquier otro lenguaje de orientación a objetos como es Python, ya cualquier cosa ya es un objeto, tipo un entero básico ya es un objeto. Entonces, es como irse a una abstracción un poquito más grande en el lenguaje y en el tipo de datos que uso. Sí, me decía, perdón. No, lo otro raro sería usar la coma, ¿no? Como un operador. Bueno, eso también creo que... Arruinaríamos el lenguaje, digo, ¿no? Cosa. No. Bueno, ese ejemplo con las Eigen lo vimos. Eigen era matrix
2, deben poner así. Es una matriz de cuadrado 2 por 2 de tipo doble. Eso significa esas letras. Y había una forma de sobrecargar esto. Si tengo 2 por 2, le puedo poner 1.0, 2.0. Creo que el ejemplo inclusive estaba así. Es decir, bueno, a ver, esos numeritos que vayan entrando en la matriz, me va llenando del elemento 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Me arma la matriz 2 por 2, indexado desde 0, ¿no? Si uno piensa matemáticamente, es el elemento 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Entonces eso, no me acuerdo si el ejemplo era así, creo que era así. Y de hecho estaba en 2 líneas como para darle un orden así y uno la ve ahí a la matriz para este. Entonces ahí está sobrecargada la coma también. Pues ¿qué hace esa coma ahí? ¿Cómo opera eso? Bueno, pasa que una vez que ya está hecho, ya está sobrecargado y todo, cuando uno usa de hecho biblioteca de clase tercero, la tiene que aprender a usar y ya hasta se olvida, le parece natural. Es decir, cuando estoy agarrando toda esa serie de números que están separados por coma y lo estoy haciendo que le entren al objeto M. Ya hasta se olvida que todos los operadores sobrecargados que hay allá adentro, digamos, que en este caso es los dos de angulito y la coma. Pero le da una flexibilidad al programador que está buenísimo. Entonces hay un ejemplo de coma. De New Delete no he visto ejemplo. Habría que estudiarlo más en detalle. Y los restos hay algunos más acá más adelante que vamos a ver. Seguimos. Un ratito más. Sobrecarga el operador de inserción de flujo y extracción. No va a quedar para la clase que viene porque es más dificilito. Sobrecarga de operadores. Implementación de funciones operadoras. Ahora vamos a ver cómo se escriben estas funciones. Ya vimos la de suma, la resta se puede decir igual. Pero no para todos los casos, para poder hacer de la misma forma. Va a depender si el operador es binario, unario, acá vimos lo que son unarios, son aquellos que trabajan un solo operando, binario, y ese C++ tiene un solo operador ternario que no se puede sobrecargar, así que hay vuelta que dar. Los que se pueden sobrecargar son unario o ternario. Entonces, dependiendo de si unario o ternario, si es unario, obviamente el objeto con el que va a trabajar tiene que ser objeto de la clase que sobrecarga el operador. Y si es binario, alguno de los dos tiene que ser un objeto de la clase, o el otro puede ser otra cosa. Acá me acordé de un ejemplo que alguien mandó en un meme, que si uno quisiera hacer en C++, no sé si lo mandaron en la lista de, creo que lo mandaron en la lista de C++, dijeron, ¿se puede hacer hola por 3? Y uno esa línea la piensa en C y dice, sintácticamente está bien escrita, porque tenemos un operador y tenemos dos operando. Pero semánticamente no, porque no tiene significado eso. Que es multiplicar por 3 una cadena. Si uno quisiera hacer en C++, no sé, yo me quedé pensando cómo se puede hacer, está medio difícil. Pero en Python sí se puede hacer. ¿Qué haría eso? ¿A qué se le ocurre? Si uno pudiera sobrecargar eso, el operador por, en C++ uno lo podría hacer si dice, a ver, uno se creó mi cadena, una clase que se llama mi cadena, o cadena sola, como la que vamos a ver más adelante, cadena. Tengo mi... Pero el 3 se lo puede tomar como un char también, ¿o no? No, ahí no. Tendría que estar entre comillitas. Que devuelva cadena. Hola, hola, hola. Que devuelva 3 veces 3 horas. Si implementa una cadena propia y pone cat y la puede inicializar con hola, así, o con un igual, sí podría hacer, desde luego, cat por 3, si está sobrecargado el operador asterisco ese, en el objeto cadena, en la clase cadena. Pero no lo podría hacer en C++ con el literal de la cadena, con la comillita de la cadena. No me parece, pensando en Python. En cambio en Python uno hace hola por 3, hola, hola, hola. Y uno dice, lo voy a sobrecargar acá, entonces el primero operando de tipo cadena y el segundo un entero. Y hago que me imprime 3 veces. Bueno, pero es válido hacerlo al revés, 3 por cadena, y en Python, por hola. Igual.
O sea, hasta es conmutativo, pero si uno lo quisiera implementar en C++ para una clase cadena, tiene que implementar las dos versiones, porque uno, el objeto de la clase está en el lado izquierdo y el otro está en el lado derecho. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo ahora. Más detalle. Pero acá en Python obviamente todo es un objeto. De hecho, si hago A igual a 1, me lo creo float ahí. Float. Si hago A punto, tap, y me sale métodos. ¿Sí? Porque es objeto, aunque sea un ente float. Python hace un lenguaje interpretado, tiene así como, me quedo esto activado para mí. Como un intérprete que no puede ejecutar línea por línea. Y está bueno para probar cosas. Para probar cosas en la línea interactiva, como si fuera, uno abre la shell y hace algunas cosas con la shell, pero puede tirar una script de shell. Sentido parece. ¿Cómo se implementan las funciones operadores? Las funciones operadoras pueden ser funciones miembro, que era el ejemplo que vimos antes. Si vuelvo para atrás, es este ejemplo. Acá, operator más es función miembro, como uno sabe que es función miembro, porque esto tiene esto, no, este es el valor por devolución, perdón, tiene esto acá adelante. Dice complejo y 2 puntos, 2 puntos. O sea, eso está indicando que esta función que está acá a la derecha pertenece a la clase compleja. O sea, que puede ser función miembro o función no miembro, que va a depender si el objeto del lado izquierdo es o no de la clase. Y cuando es función no miembro, obviamente que conviene hacerla amiga de la clase por cuestiones de rendimiento. ¿Por qué dice cuestiones de rendimiento? Y porque si no es amiga, si a esa función que no es miembro de la clase tiene que operar con los datos privados de la clase, va a tener que llamar un montón de veces funciones get. Y ahí tenemos como sobrecarga, como mucha sobrecarga en llamada, tiempo de ejecución que se pierde. Entonces, por cuestión de rendimiento en cuanto a tiempo de ejecución, conviene decir que esas funciones operador, que sí o sí hay que implementarlas con funciones no miembros, la clase le ceda su amistad para que tenga acceso a los datos privados. Cuando se implementa la función operador como una función miembro, es el primer caso, el operando más a la izquierda, o el único para el caso de operador unario, debe ser un objeto de la clase, o una referencia. Si el operando izquierdo, no sé por qué acá dice más a la izquierda, debe ser de la izquierda. Si el operando izquierdo tiene que ser un objeto de una clase diferente, y ahí está el ejemplo que preguntaban antes, yo quisiera hacer cout y imprimir un complejo, si el operando, o sea, el objeto que está a la izquierda del operador, tiene que ser un objeto de una clase diferente, o un tipo predefinido, como si quisiera sobrecargar el ejemplo de antes de hacer 3 por cadena. O sea, lo que está a la izquierda del por es un 3, es un tipo predefinido, una entera. La función operador debe implementarse como una función no miembro. ¿Y eso por qué? Y por la traducción que hace el compilador. Eso lo vimos acá al principio. Poner un cachito para atrás. O sea, habíamos visto que cuando el compilador pega esta línea, dice, el objeto de la izquierda es el que me va a llamar la función operador. Y esta función operador pertenece a la clase que estoy implementando. Y el objeto de la derecha es el que se le pasa como argumento si el operador es binario. Entonces, en el caso que veíamos recién, si quiero imprimir, tengo cout, y cout es la función que me va a llamar el objeto que me va a llamar a la función operador de mi clase. Y si no es un objeto de mi clase, o sea, no se puede hacer eso. Bueno, para acá. O sea que en ese caso no va a quedar otra que implementar con función no miembro y darle amistad. Es el amigo de la clase. Si la función operador debe tener acceso a los miembros privados o protegidos de la clase, si tomamos la herencia, entonces debe declararse como amiga de dicha clase, por esto que decimos antes. Cuestión de rendimiento. Veamos algunos ejemplitos más. Sobrecarga de operadores binarios. Acá veamos algunos ejemplos ya vimos de la suma.
antes pasaba a operadores unarios. Se puede sobrecargar un operador binario para una clase como una función miembro con un único argumento, suma, recibe un solo argumento de la función. El otro, que es el operador con el que va a funcionar, con el que va a hacer la operación, es el objeto que hace la llamada a la función operador. Se puede sobrecargar como una función miembro o una función no miembro con dos argumentos. ¿Se acuerdan que habíamos probado la primera prueba que hicimos de hacer una función suma? Es decir, bueno, a ver que sea una función amiga y que reciba los dos objetos que tiene que sumar como argumento. Ejemplo, el operador binario más igual de una clase cadena para concatenar cadenas. Ese sería un ejemplo de cómo sobrecargar un operador binario de dos formas distintas que lo vemos acá. Entonces, en el cuerpo de la cadena, para el primer caso, este es el caso en que la función operator más igual, que es el operador que se está sobrecargando, es el más igual, ¿no? Operator más igual, acá esta función operador es función miembro, o sea que estamos en el primer caso. Y en el segundo caso, va a recibir los dos operandos con los que va a trabajar como argumentos. O sea, acá asumo que me va a tomar un objeto como primer argumento y le va a concatenar, o sea, este es el operador más igual, lo vamos a implementar para que se haga una concatenación de cadena. Se me va a concatenar la cadena que recibe en el segundo argumento, por eso está constante, porque este no me lo va a cambiar, la primera sí me lo va a cambiar. ¿Está bien? Entonces en este caso no es función miembro de la clase, por eso lo dejamos como afuera de cualquier public o private, de cualquier etiqueta, aunque por defecto es privado, pero y adentro de la clase se le indica que se le concede la amistad. Entonces, esas son las formas de implementar distintas la función operador para sobrecargar este operador para una clase cualquiera cadena que nosotros estamos implementando, que queremos que concatene dos cadenas de ese operador. O sea, este sería el caso 1 y este sería el caso 2. Entonces, acá copié los prototipos para tenerlo en la vista. Este es el caso 1, operado como función miembro. Esto estaría dentro del cuerpo de la declaración de clase. Caso 2, operador como función no miembro, pero en la clase se le cede la amistad. En el primer caso, en la aplicación, ¿cómo se usaría esto en el programa? Y tendríamos un objeto que sea una cadena I y una cadena Z. Se le cargará algo, como cadena, alguna cadena. Y queremos que a la cadena I se le concatene, o sea, se le agregue, se le anexe al final lo que contiene la cadena Z. O sea que así se usaría en el código fuente, el operador nuevo, sobrecargado de esta forma que está acá. Entonces, ¿qué hace el compilador? Traduce, el operador más igual se traduce a una llamada a la función operator más igual. Porque acá lo que está implementado dentro de la función es esto. Dentro de la clase, perdón, es esto. Una función operador, un nombre genérico, en este caso se llama operator más igual. Entonces, habíamos dicho que el operando de la izquierda, el que llama a la función, o sea, el objeto de la izquierda, en este caso I, que es un objeto de tipo cadena, llama a la función operator más es una función miembro de la clase cadena, y le pasa como argumento el operando derecho a la función esa, operator más igual. ¿Está bien? O sea que básicamente el compilador no hace más que eso, traducir esto. Cuando encuentra esa línea en el main, para que escribe la aplicación, tiene que quedar re fácil. Si quiero concatenar a la cadena I, le quiero agregar lo que tiene cadena Z, y el compilador me lo traduce esto, entonces por lo tanto se va a estar llamando a esta función. Listo. Similar a la que vimos antes de suma. Ahora, ¿cómo se haría la traducción si estamos en el segundo caso? En el caso de que la función operador no está sobrecargada como función miembro, sino como función no miembro y amiga para que pueda acceder a los datos de los objetos. Como función no miembro, esto obviamente igual, la aplicación quedaría idéntica. El operador más igual de la línea esta donde se opera, se traduce en una llamada a la función operator más. ¿Sí?
es función no miembro, o sea que no va a haber objeto acá a la izquierda. Lo único que la clase le cede a su amistad para que pueda acceder a los datos. Pero es función no miembro, como si fuera una función suelta por ahí. Esa fue la primera implementación que hicimos antes en el ejemplo. Decimos, hagamos una función suma que sea suelta a la clase, que no pertenezca a la clase. Bueno, alguien dijo ahí bien acertadamente, va a tener que llamar a funciones get para obtener los miembros de la clase y poder sumarlos. Bueno, entonces le cedamos la amistad. Pero sigue siendo función no miembro, o sea que acá no hay objeto que llama a la función operator más igual. Entonces el compilador traduce esto a esta llamada a la función como función suelta, que tiene acceso a datos privados, le pasa el operando a la izquierda como primer argumento y el operando a la derecha como segundo. ¿Bien? ¿Entiende? Sobrecarga de operador unario. Esto es lo único por ahora. A ver si me falta esto. El ejemplo completo de la sobrecarga de operadores unarios. Acá hay ejemplos generales, ¿no? Se puede sobrecargar un operador unario, o sea, aquel que trabaja con un solo operando. También, como una función miembro sin argumentos, porque el objeto, el único operando con el que se va a usar ese operador es el objeto que va a llamar a la función. Sin argumentos, o sea, acá la diferencia con lo que veíamos antes. Y si no, se puede implementar una función no miembro con un único argumento. Obviamente habrá que hacer la amiga para que tenga acceso. Por ejemplo, el operador unario de negación lógica. ¿Está bien? Uno lo podría usar esto para ver si la clase está vacía o no. La cadena, perdón. Un objeto particular estaba de la clase cadena, es decir, uno podría decir, bueno, a ver, creé un objeto de la clase cadena, que de hecho eso no me acuerdo si ese string lo tiene, pero dice, bueno, uno crea la clase cadena, pone cad, y llama una función adentro de un if, póngase if, cad is empty, o empty solo, creo que se suele llamar. Bueno, ese te verifica si está vacío o no. Bueno, eso se hace a través de una función miembro. Pero ¿qué pasa si uno dice, no, quiero probarlo así, si está vacío o no? Eso me da true si está vacío, o a la inversa, indistintamente. ¿Está bien? Queda bastante más código, bastante más corto el código. ¿Sí? Entonces acá sería el ejemplo por ese lado. Usar operador unario el signo de exclamación, con un objeto de la clase cadena para evaluar si la cadena está vacía. Entonces, en las dos formas de implementar la función operador, uno sería función miembro, sin argumento. Entonces acá me va a devolver true o false. Entonces acá, bueno, estamos usando un tipo de dato que existe en C++, que es tipo bool. No me va a modificar el objeto, por eso le pongo const. Y la función operador se llama operator signo de exclamación. No recibe argumento como decía acá. Esa sería la primera forma de implementarlo. Y la otra forma de implementarlo es que sea función no miembro. Entonces la clase le cede su amistad. Y si recibe un objeto o referencia, como dice acá, de la clase con la que trabaja. ¿Está bien? Devuelve lo mismo y el nombre de la función es lo mismo. Entonces veamos sobrecarga del operador unario como función miembro sin argumento. Veamos también cómo hace la traducción del compilador, entonces para cada uno de las dos implementaciones. O sea, adentro del cuerpo de la clase tendríamos esto sería pasar a ser función miembros. Entonces, si ese es un objeto o referencia de la clase cadena, cuando el compilador encuentra esta expresión, lo que se hace es el objeto, como este es un operador unario, siempre hay un único operando ahí involucrado. Entonces, ese objeto es el que llama a la función operador. Dice, ese operator, sin exclamación, y no recibe nada. Porque es unario, el único operando es el que llama al objeto. O sea que el compilador hace la traducción de esto a esto. Y se termina llamando una función. La función mirará si el primer elemento de la cadena es un fin de cadena, en barra 0, y me devuelve true o false.
caso contrario, bastante sonsa la implementación. El operando S es un objeto de la clase sobre la cual se invoca a la función miembro, en este caso, ¿no? Hay que remarcar eso, que obviamente siempre el objeto que llama la función operador tiene que ser un objeto de la clase que está sobrecargando en la función. Justamente ese no es el caso si queremos sobrecargar ese out. Ahora veamos el segundo caso. ¿Qué pasa si sobrecargamos el operador de este como función amiga no miembro? En este caso, dice alternativa, hay dos alternativas. Con un argumento, objeto de la clase, se realiza una copia del objeto y la función no modifica el objeto original. Y si no, con un argumento que sea referencia al objeto de la clase, no se realiza una copia y el objeto puede ser modificado en la función. O sea, es que pase por referencia o por valor. Si pasa por valor, obviamente no lo va a poder modificar el objeto. Si pasa por referencia, lo va a poder modificar. Eso se podría hacer constante. En este caso, estamos en el segundo caso, donde la función es no miembro y amiga. Entonces, esto habíamos visto ya con el ejemplo de operadores binarios, que no hay objeto que llame, porque no es función miembro de la clase. Si ese es un objeto o una referencia a una clase cadena, cuando el compilador encuentra esta expresión, se llama la función operator y se le pasa ese objeto como argumento, que sería el caso que está acá, en el prototipo. ¿Está bien? Este sería el ejemplo de operadores binarios, de la igual forma que implementa cualquier operador binario, cualquier operador binario. Y este ejemplo podríamos ojear rápido el esqueleto y lo terminamos en la clase que viene. Este ejemplo está sacado del Deitel para ir aplicando distintas sobrecargas de operador. Es una clase de arreglo, no sé de qué tipo, de enteros, que la idea es cómo sustituir los arreglos de C. Cuando uno ya cree programas en C++, ya puede usar esta clase, objeto de la clase de arreglo, para crear arreglos de una dimensión de tipo entero y no usa arreglos de C. ¿Qué tiene el constructor? Un argumento entero que por defecto es 10, o sea, obviamente ahí es el tamaño del arreglo, o sea, si uno no le pasa nada se van a crear 10, y si uno le pasa cualquier otra cosa es el tamaño del arreglo que se va a crear. Tiene el destructor, tiene obtener tamaño y tiene imprimir. Si miramos acá los datos privados ya vemos que el tamaño, obviamente cuando se creó el objeto me lo tiene en este argumento, y esto se va a copiar en esta variable para que en cualquier momento se pueda consultar el tamaño con la función get, esta que está acá, obtener tamaño. Y acá tiene un puntero entero, se llama la variable puntero entero, dice puntero al primer elemento del arreglo. Como uno puede crear objetos de la clase de arreglo de cualquier tamaño, obviamente que esta clase internamente en el constructor tiene que hacer asignación dinámica de memoria con new para crear un arreglo de enteros, sí, un arreglo de enteros de estilo C, donde se van a guardar los elementos. Pero después la clase de arreglo le agrega cosas, lo decora ese arreglo. O sea que en definitiva el arreglo de estilo C va a estar allá adentro de donde van a estar guardados los enteros, los 10 enteros por defecto, o la cantidad que sea. Aquí dice puntero al primer elemento del arreglo. ¿Sí? Pero no puede hacer que este arreglo después pueda cambiar de tamaño de forma independiente, puede poner una función que sea fijar tamaño y te pueda cambiar, obtener tamaño, entonces le agregas más posibilidades al trabajar un arreglo, aunque sea un arreglo de enteros, a nivel C++, y aunque el dato bruto, digamos, de lo que contiene el arreglo se maneja como C. Después podemos tener sobrecarga de operadores igual para copiar arreglo, y acá como está trabajando con asignación dinámica de memoria, no puede hacer copia explícita e implícita como lo hace el operador igual, como vimos en el caso complejo. Es decir, creo un complejo nuevo, sumo por otro lado y dejo que el igual actúe solito, como en su funcionalidad por defecto. Acá no, porque me va a copiar la variable enter, me va a copiar la variable puntero, se va a terminar apuntando al mismo lugar y no me está copiando la cadena. Entonces acá hay que sobrecargarlo. Sí o sí, para hacer una asignación de arreglo se sobrecarga de forma explícita el operador igual. Para comparar, se sobrecarga el igual, esto devuelve bool. Y acá ya se tienen que hacer una idea que
Este es un operador que es binario, o sea que va a un objeto que me va a llamar la función operator igual igual, y el otro, el operando derecho, el que se le va a pasar como argumento. Va a ir comparando elemento por elemento del arreglo. Si llega hasta el final todos son iguales, devuelve true, y si en algún momento son distintos, devuelve false, porque devuelve true false. Después tenemos un operador de distinto, que fíjense que está implementado en línea, acá están los corchetes, las llaves, perdón, y lo que hace es devuelve el valor negado de lo que devuelve el operador de igual. Eso es lo que decía antes, ahí por ahí que aclaraba. Si uno sobrecarga el operador más, no significa que está sobrecargado más igual. Si sobrecarga el operador igual igual, no significa que está sobrecargado el distinto. Pero puede aprovechar ese para implementar la nueva función operador sin tener que escribir todo. O sea que acá, fíjese cómo se utiliza ya el operador sobrecargador de igualdad para implementar el de distinto. Y se le pasa como operando izquierdo el objeto que llamó a la función operador está distinto, y como operando derecho lo que venga como argumento. Entonces acá tenemos sobrecargado el igual, que no lo habíamos visto, el de asignación, digámoslo por nombre, el de igualdad y de desigualdad. Y podríamos sobrecargar un montón más. Creo que esta clase después la agranda un poquito. En esta clase también sobrecarga más al final, que ya está el ejemplo completo y vamos a ver el código que está en el date, sobrecarga los corchetes. Porque ahora decir, bueno, no puedo acceder a los arreglos de este puntero. No puedo tener acceso a la variable puntero, porque si no sí podría usar aritmética de puntero. No, se le hace entre arreglo puntero y acceder al elemento 1, o al 2, o al que sea. Haciendo la analogía que hay entre arreglos punteros. Porque no tengo acceso a la variable PTR porque es privada. Pero esto me gustaría sí poder hacerlo con un objeto de la clase de arreglo. Puede hacer A5 igual a 10. No sé yo. Entonces tengo que poder indexar. Entonces acá hay que sobrecargar los corchetitos. Que hemos visto que se pueden sobrecargar. O los paréntesis, si uno quisiera hacerlo con paréntesis. Me parece que el date lo hace con los corchetes. Entonces esta clase de ejemplo se vaya agrandando para ir mostrando distintas implementaciones de la clase arreglo, y al final también hasta podríamos borrar esta función y sobrecargar el operador de inserción de flujo y poder imprimir un objeto de la clase arreglo escribiendo out, angulito, y el objeto directamente. Profe, Bueno, sí. para hacer las comparaciones no se usaba la comparator. ¿Qué es comparator? No hay una clase que es que vos la implementas para hacer las comparaciones entre objetos. No sé. No sé si una clase que puede llegar a ser una clase que la implementes vos y que le ponga una función miembro comparador y que te permita comparar cosas inclusive de distinto tipo. Pero no me suena algo de una biblioteca estándar o parecido a algo que se llama comparator. No. Sí, de hecho, inclusive si viéramos algo de template, podría ser una función template que permite trabajar con objetos de distinto tipo y te permitiría comparar, usar la misma función para comparar objetos de la clase arreglo, que sea arreglo de entero, o arreglo de float, o arreglo de hecho. Si tuviéramos template de clase, esta clase se puede generalizar y hacer que trabaje independientemente con cualquier tipo. Es una soncera, es como poner un encabezado acá antes de esto, como para decir, el tipo ahora se va a llamar T, y acá le pongo T mayúscula, y después cuando creo un objeto le indico qué tipo particular del arreglo va a tener adentro. En realidad este entero no, porque el tamaño siempre se guarda en entero. Pero este que es un puntero al dato que guarda, dice, pucha, quiero hacer una clase de arreglo de enteros, quiero hacer otra clase de arreglo de float, quiero hacer otra clase de arreglo de double y de char, pero quiero que se llame arreglo. ¿Para qué? Si puedo hacer funciones que tengan el mismo nombre de distinto tipo, ¿por qué C++ no me va a permitir hacer clases como arreglo, que es un ejemplo que viene de 10, pero que no sea solo arreglo de enteros, sino que la misma implementación de clase me sirve para float, para doble, para eso se usan las plantillas, que no es gran cosa. Poner una línea nomás delante de la clase, una línea antes de esta,
pero no, está en el DATEL ahí, pero históricamente no ha estado en los contenidos de la materia, aunque me gustaría agregarlo. Entonces, tal vez se podría implementar una función plantilla que pueda comparar cosas de distinto tipo. Entonces, bueno, puede usar para comparar objetos de enteros o de float, en este caso. Pero no me suena que sea algo estándar. Eso. No sé de dónde lo viste, o de dónde te suena. No tenía entendido, pero usar la sort y eso necesita implementar esa clase, pero Ah, pero sort y cosas de los algoritmos estándar de biblioteca, puede ser. Sí, puede ser. Puede ser que venga también por el lado de los iteradores. Cuando se trabaja con los vectores, stdvect, esas cosas, existe algo que se llama iteradores que permite, en vez de hacer un for para indexar, crear un tipo nuevo de dato y la línea del for se hace mucho más breve. Y entonces en un for vos también tenés que comparar. Capaz que hay algo que se llame comparator. No me suena tampoco como palabra reservada de C++, así que capaz que sea de la biblioteca estándar, y no del lenguaje propio. Sí. ¿Alguna otra preguntita? Lo voy a anotar para chupar eso. Sí. Queda por ver acá. Voy a cortar la grabación así, ¿no? No, en vez de cortar la grabación, saqué la pantalla. Detener.